Pasa, empecé a buscar y encontré este local. Este local encontré. Acá había un letrero a mano puesto. Una semana de locos. Pero nada, bueno, qué sé yo, ahí hice este video para mostrar toda la cronología. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando el local. Dos veces dice el título, quebrado. Ojalá la puta madre. Yo creo que he estado más de, no sé, muchas veces quebrado acá o he vivido quebrado. La cosa fue así. Yo durante un tiempo tenía sponsor de skate de todo. Tenía zapatillas, tabla, toda la tabla completa, ropa, todo. Y lo que único que no tenía era sponsor o creé una marca de gorras, que ahí fue donde nació Blinket, mi marca. Estoy hablando hace más de 8 años atrás, más o menos, acá en Argentina. Bueno, resumiéndola, la cosa avanzó. En paralelo con yo tenía laburos de delivery en moto, bartender, bachero, le dicen acá lavacopas. En paralelo con todo, iba teniendo mi marca y siempre me aportaba algo al mes, como que era algo que me significaba, iba creciendo, vendía, en invierno la rompía vendiendo gorros de invierno. Acá el invierno es bastante pesado en Buenos Aires y así fue escalando la cosa. Me voy a tomar un descanso de media hora porque no doy más, la verdad. Estirar la espalda un poco. A mí no me gusta laburarle a nadie más. A mí no me gusta, me fastidia. De hecho, la marca inició así porque yo me cagué a trompadas con un chaval en una cocina porque me fastidió y me fui a la mierda. En un invierno me fui a vender gorros, ya los tenía Blinket, a la calle, allá Corrientes y Bulnes, Medrano, no me acuerdo. Y ahí empecé y ese invierno vendí un montón, luego me sacó la policía, conocí la mafia de vender cosas en la calle, que hay que coimear policía, todo un quilombo. Pero ahí fue como que tomé la decisión y dije, listo, como sea, voy a vivir de lo que me gusta, de mi marca, de mi propia invención, ¿no? Pintar techo siempre dolor de cuello porque estás ahí. Me faltan dos partes de tres. Me va a almorzar y seguimos. Si bien yo con el skate ganaba algo de plata, o sea, no, los sponsors no me pagaban en sí un sueldo. A veces, en una ocasión llegué a percibir algo de viáticos de plata. Yo me movía más que todo con lo que me daban de las tablas, hacía manejes, vendía tablas, zapatillas, las usaba un poco, las vendía, así me manejaba. Yo pagaba una habitación en el centro, no, mucho no necesitaba, viste, como para vivir, pagar una habitacioncita, yo comía fideos y salsa todos los días y así me mantenía. Parece una planta extraterrestre esta, ahí les muestro, está re cheto. Mira, extraterrestre. Tener el local o la tienda fue la verdad de pura suerte, de chiripa, de arepa, de pedo, dicen acá en Argentina. Porque yo estaba ahora estoy con mi novia, que le agradezco muchas cosas, y vivíamos en un monoambiente chiquitito, chiquitito, y yo tenía las cajas con todas las gorras, remeras, todo dentro, y molestaba el paso, la verdad, teníamos un perro, una gata, un quilombo, y bueno, entre pelea va, pelea viene, el, le dije, bueno, ok, me busco un espacio para tener la mercancía. En mi cabeza era, yo le iba a decir a alguien en una tienda de skate o algo que me dejara en una vitrina poner, no sé, las gorras Blinkers y las remeras, así nomás. Esa era mi cabeza. Empecé a buscar locales a la calle, son carísimos, te piden garantía propietaria, no sé qué verga. Y me fui a las galerías comerciales, tipo la Bon Street, todo así, locales dentro de una galería, ¿no? Y yo pensé que eran más caros y no eran tan caros. Entonces yo dije, ah, bueno, ok. Dije, bueno, voy a buscar cerca de mi casa que hay un par de galerías, de pronto hay algo, y si no, me voy para el centro, que es donde había más. ¿Qué pasa? Empecé a buscar y encontré este local. Chao. Linda, la gente me saluda, hay varios seguidores del canal que me han visto por ahí, qué lindo. Gracias, aguante, ahí vamos, fuerza.
Este local encontré. Acá había un letrero a mano puesto, decía dueño alquila, que son muy pocos esos letreros que se ven, porque la mayoría lo tiene una inmobiliaria que te pide un montón de cosas para entrar. Uno al ser de otro país es más difícil, no tiene garantía propietaria, no tiene una mierda, solo las ganas de salir adelante. Y dueño directo, le hablé al señor, nomás de buena onda, una masa, me hice amigo del señor, me rentó un genio y yo también tenía un dinero recontra escaso y lo puse acá. Todo el local literal me lo encontré en la calle, todo. Por ahí debo tener videos del local como estaba. Tenía un mueble ahí, tenía el escritorio, todo me lo encontré en la calle, lo iba pintando y lo iba adecuando acá. La verdad compré muy pocas cosas. Acá empecé con dos gorritas, remeritas, todo y fui avanzando paso a paso, paso a paso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quebraba? Porque las cuentas no me daban. Seguía laburando en la moto, yo laburaba, hice pedidos ya, Rappi, Cabify, Moto, todo. Y venía tipo 2, 3 de la tarde y abría acá hasta las 7. Acá es la parte baja de la galería, no pasa mucha gente, entonces el tráfico es muy poco. Este está sellado hace años, el señor creo que está recontra muerto. Y fui avanzando de a poco, generando un poquito de clientela, bueno, en las redes sociales, de a poco, de a poco. Si bien no podía vivir de Blinkit, de mi marca todavía, ahí lo convertí en multimarca. Ya no solo Blinkit, sino vendía otras marcas de ropa, lo empecé a convertir en skate shop también, de paso. ¿Qué pasaba? Es que no atraía tanta gente como para poder vivir, ¿entendés? Y le metía, muy poco, muy poco. Entonces nada, seguía trabajando, abría un poco, la gente me decía, pero viví el local cerrado, y yo por dentro, la concha de su madre, si no hago otro trabajo, no llego a vivir de esto. Así pasaron 2 años acá, el tiempo vuela. El primer año fue motocicleta y abrir acá y bueno. El segundo año, una amiga chilena de Peo me llama un día, chefe, ta, 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 ta. Larga historia, resulté haciendo contenido UGC para Mercado Libre Colombia, desde acá Argentina, de una agencia argentina. Ahí empecé a ganar bien, me pagan en dólares, duramos casi un año laburando con eso. Entonces, hacía los videos, ta, 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 y venía para acá y abría, y ahí fue donde agarré fuerza y empecé a comprar cosas, a invertirle en sí al negocio. Literalmente lo loco fue cuando ya yo ya sabía que con Mercado Libre se terminaba, yo tenía como $400, eran todos mis ahorros. Mi amigo Juan Robles se fue tatuador, re grosso, se llama Bless Inc., ahí les dejo el Instagram. Se iba para Europa a vivir del todo, de acá de Buenos Aires. Entonces yo le dije, che, pasemos la última semana lo más que podamos juntos, bla, bla, bla. Yo fui a su estudio que tenía en San Telmo y yo me puse así a pensar, yo estaba, viste, yo sabía que se venía estar acá, no vender mucho, estar otra vez en pelotas. Y le dije, marica, si yo hubiera seguido tatuando, porque yo tatué hace como 7 años atrás, tatué un poco, este me lo hice solo, el casquito este. Y dejé, me aburrí y bla. Le dije, marica, donde yo hubiera estado siguiendo tatuando, ya sería un grosso hoy día, la tuviera clara. Y me dijo, marica, nunca es tarde. Y me cebó, fuimos y compramos la máquina. Me compré una máquina, una penny inalámbrica de tatuar. Gasté como $300 en esa época. O sea, hace poco, hace como casi un año atrás, no más. Y empecé a tatuar y acá me hice amigo de un chico de arriba, del Alan, que trabajaba para alguien acá. Me dio la camilla, un sillón regroso que tengo todavía para tatuar. Yo se lo iba pagando como podía. Y acá hice parte estudio de tatuajes, parte skate shop y ropa. Se veía medio raro, a mí no me gustaba, a mí no me gustaba. Tatué, empecé a tatuar gente, la gente se copó, empecé a tener clientes de a poquito. Y cuando te pones a ver, pasó un tiempo de pedo arriba, que acá está la entrada arriba de Cabildo, se liberó un local, ¿sí? Que esos locales de arriba nunca se liberan porque la gente está ahí, se queda ahí. Mucho más tráfico o todo. La verdad, el viejo de acá, el último contrato me lo subió mucho. Yo estaba pagando prácticamente acá abajo, sin tráfico, igual que un local arriba. Entonces yo le dije, no, bueno, baila, me voy a la mierda. Entonces, se liberó ahí arriba
Yo también medio pum, le hablé a mi hermano, me endeudé, no importa, vale verga, y me logré mudar arriba, lo pinté todo y así es como quedó, así está actualmente. De hecho, esta pantalla también me la ayudó a poner el oso, ahí pongo todos los tatuajes que hago. Acá está la computadora y acá está la zona de tatuajes. Ahora está medio desorganizado, pero segundo piso. Lo loco es que he tatuado un montón, tengo un montón de clientes, he subido el nivel, estoy aprendiendo, estoy cebadísimo con eso. O sea, yo nunca en la puta vida me imaginé todo esto que se está dando gracias a muchas personas, gracias a que se juntan las cosas, a ganas mías, a fuerza, a no rendirse. Acá este es el de la suerte. Y sobre todas las cosas, yo que por eso estoy hablando esto, me encanta esta historia, es la mía, la verdad, es mi historia. Me encanta ponerla en video para que la gente la vea. Sí se puede, realmente. Cuando te dicen que sí se puede, sí se puede. Y mira, han pasado prácticamente cerca de 10 años. No me importa, es mi historia, fue lo que me tocó vivir, fue lo que pude hacer con lo que tenía. Y me encanta dejar esta historia así sentada porque sí se puede, hermano, sí se puede. No sé qué mierda quieras hacer, hermano, hermana. Hacelo, hacelo, mándale para adelante, siempre, empezá, solo empezá. Si tú empiezas, después se va a poner la cosa, va a engranar, te va a mandar una persona que tiene que este contacto quiere regalar esto, que así, o sea, todo mágicamente se da, vos solo tienes que seguir hacia adelante, la puta madre. Pienso yo que está piola intentarlo al menos, darle, mandarle para adelante, porque ¿sabe qué pasa? Nos vamos a morir algún día. ¿Y qué tal uno estar toda la vida renegando en un laburo de mierda, siendo infeliz y encima en su tiempo libre no avanzando en lo que le gusta hacer? Es como la puta madre. Me parece que es un desperdicio, la verdad. Así que mándele para adelante, no copien, mándele para adelante, mande a todos a la mierda, lo que no crean en ustedes, mándelos a la puta que los parió, mándele para adelante, hagan lo que les gusta, paso a paso, no es fácil, se sufre, se llora, duele, pero vale la pena, siempre.